El pueblo de Israel, que vamos a hablar esta mañana, vivió un penoso y largo exilio, 70 años fuera de su país, 70 años viviendo lo que jamás una familia anhelaría vivir, una ciudad extraña, y no propiamente como teniendo una segunda ciudadanía, sino en un completo cautiverio, exiliados de los suyos, con los suyos y de lo suyo. Pero la Biblia dice que cumplido el tiempo del exilio, Dios viene y le ordena a un hombre llamado Ciro. Ciro era el rey de Persia. Y dice que vino palabra del Señor a Ciro, que no era judío, que no era del pueblo de Israel, y le da una orden. Literalmente lo que le está diciendo a este rey de Persia es: patrocina el retorno del pueblo de Israel, patrocina la reconstrucción del país. Y cuando usamos el término de reconstruir, hay que entender que la reconstrucción del templo era una prioridad en la agenda de Dios. Y yo quiero que tenga, por favor, ese dato en su mente. Reconstruir el templo, reconstruir la casa de Dios era prioridad en la agenda de Dios. Cuando fueran de nuevo a su tierra, cuando llegaran de nuevo estas tribus, se esperaba que reconstruyeran toda la ciudad, pero también que se reconstruyera el templo del Señor. Dice otro libro, el libro de Esdras, que quienes estaban alrededor de los exiliados les empezaron a dar, y dice, les dieron oro, les dieron plata, les dieron bienes, les dieron ganado, les dieron cosas preciosas. De alguna manera, leyendo ese texto, recordaba un poco cuando Israel sale de Egipto, cómo salen con tantos bienes para ir a la tierra que fluía leche y miel. Pero no solamente a ellos les dan estas cosas, sino que el rey Ciro les devuelve todo lo que el rey Nabucodonosor se les había llevado del templo. Más o menos unos 5,400 utensilios de oro y plata es lo que les regresan a ellos para que vuelvan y lo lleven al templo. Y pensando en esto, creo que hay una verdad para nosotros, y es que cuando llega el momento de nuestra bendición, cuando llega el momento de tu bendición, hasta tus enemigos tendrán que ayudar. Y yo creo que esa es una verdad especial. Hay tiempos precisos, hay momentos oportunos, hay temporadas claves. Hay un momento en el reloj de Dios, hay un momento en el cual Dios ha destinado algo para nosotros, propósitos, etapas, temporadas. Y en ese tiempo, cuando llega el tiempo y estamos preparados para vivir esos tiempos, aún nuestros enemigos tendrán que ayudar. Cuando dice el texto que llegó el tiempo de la reconstrucción, cuando Dios dice es el momento de que vuelvan a su tierra, que vuelvan a su país, tocó el corazón de un pagano, tocó el corazón de alguien que los dominaba, tocó el corazón de alguien que no sentía amor por la historia de Israel, ni tampoco sufría tanto por lo que Israel había vivido. Pero es que cuando llega un tiempo en el reloj de Dios, todo tendrá que moverse a su favor. Cuando llega el momento de nuestra bendición, cuando llega el momento del cumplimiento de una promesa de Dios en nuestras vidas, mira el que está a su lado, dígale, hasta tú me vas a tener que ayudar. Pero ¿sabe qué es lo bello? Que no solamente, que no es el hecho de que fueron y le dijeron a Ciro, el rey de Persia, ayúdanos. No, dice el texto, y Dios le dijo al rey. Y el rey se levanta en una actitud de obediencia y dice, y lo pregonó, y lo hizo escribir, y lo hizo extender. Es el momento, y increíble, yo me imagino solo el cuadro histórico, el rey de Persia elevando la voz para decir, llegó el momento que el pueblo de Israel retorne a su tierra, y reconstruyan su templo y reconstruyan su ciudad y vivan como el Dios de ellos, que es el Dios verdadero, quiere que ellos vivan. Así que este pueblo llega, toma posesión de su tierra y obviamente entusiasmados ellos empiezan a reconstruir. Ellos empiezan ese proceso de reconstrucción. Ahora, están reconstruyendo, pero llega un grupo, el grupo de los samaritanos. Los samaritanos llegan y le dicen, oye, nosotros también queremos reconstruir con ustedes el templo.
Permítanos a nosotros también ayudarles a reconstruir el templo. Así que el gobernador los mira y le dice: no. La orden que nos dio el rey de Persia, la autorización que tenemos, pero también la intención de nuestro corazón es reconstruir el templo nosotros como judíos. Así que gracias por la ayuda que nos quieren dar, pero ustedes no pondrán sus manos en el templo que vamos a reconstruir. Esto a los samaritanos no les sonó nada bien, no les fue agradable, y dice que desde ese momento los samaritanos, después de ver que no les incluyeron en la reconstrucción, empiezan a generar una oposición a la reconstrucción del templo. Y el texto dice que ellos intimidaron al pueblo, ellos atemorizaron a los judíos y se opusieron a la reconstrucción. Escuche bien, cuando ellos ven que no se les va a dejar hacer, no les van a dejar, Dios no les va a permitir meter la mano donde no la van a poder meter, se enojan y empiezan a intimidar y empiezan a atemorizar, llenan de terror a Israel y generaron una oposición. Dice que hasta sobornaron para impedir que se llevara a cabo la reconstrucción del templo. Y creo que aquí hay una verdad también para nosotros, y es que cuando estamos en un proceso de avance tenemos que prepararnos para enfrentar la oposición. Yo creo que es importante. Siempre que decidimos obedecer, siempre que nos apasionamos por lo que Dios está apasionado, siempre que decidimos obedecer lo que Él quiere que hagamos, siempre que nos levantamos a seguir la instrucción del Señor, también tenemos que prepararnos para la oposición. No podemos creer que cuando nosotros vamos en un proceso de construcción, reconstrucción, restauración, entonces el enemigo se cruza de brazos y va a dejar el camino totalmente despejado. No, siempre el enemigo tratará de oponerse, y aún podrá levantar a los más cercanos, a alguien de su propia casa. Se podrá levantar para oponerse a que usted cumpla el propósito de Dios, y vendrá y de alguna manera tratará de intimidarlo, tratará de atemorizarlo, y siempre tendrá la actitud de: me voy a oponer, no los dejaré avanzar, me convertiré en piedra en su zapato. Así que debemos siempre mantener de alguna forma una conciencia de que aun cuando decidamos hacer la voluntad de Dios, vamos a tener oposición. Así que, ¿qué hizo el pueblo de Israel? ¿Qué hicieron especialmente dos tribus, la de Benjamín y la de Judá? ¿Qué hicieron? Llevaban un año reconstruyendo, pero frente a la intimidación, frente al desánimo, frente a la actitud de los samaritanos, ellos no supieron enfrentar la oposición. No la supieron enfrentar, y ellos pararon todo el trabajo de reconstrucción. Pero una pregunta que responderemos en la lectura: ¿pararon toda la reconstrucción? ¿Reconstruyeron algo o no reconstruyeron nada? ¿O reconstruían a medias? ¿Sí reconstruyeron algo? El asunto es que un año animados en construir, en reconstruir, escúcheme, y luego llevan 15 años desanimados, intimidados y dejándose llevar por la oposición. Y la pregunta es: ¿bajo qué argumento? ¿Bajo qué argumento llevan 15 años desanimados? ¿Bajo qué argumento llevan 15 años intimidados? Ese es el argumento del pueblo: aún no es el momento de la reconstrucción. Ese fue el argumento. Eso es lo que ellos hablaban. Así que estaban en su tierra, ya llevaban 16 años de nuevo en su tierra. Ya hay otro rey en Persia. Pero cuando ellos hablan y ¿cuándo vamos a empezar a reconstruir? No, todavía no es el momento. Sí, todavía no es el momento. Y eso se volvió el mensaje de todo el pueblo. Aún no es el momento. No es el tiempo de hacer ese trabajo. Vendrá el tiempo, ahora no, será después. Este no es el momento oportuno. Y así he titulado la predicación de esta mañana: momento oportuno. Y quiero que leamos en el libro de Ageo, en el capítulo 1. Por favor, y preste atención a este texto. En el día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío,
vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, que era el gobernador de Judá. Y también vino palabra del Señor al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor Todopoderoso: este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo: ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero, al trabajador, se le va su salario como por un saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso: reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, lo que ahorran, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres y sobre toda la obra de sus manos. Lo que era inoportuno para ellos era oportuno para Dios. Ahí la gran contradicción. Lo que para sus intereses personales era inapropiado, para Dios era apropiado. Ahora el problema los abarca a todos. Cuando uno mira el texto, Dios le habla al profeta, pero el mismo profeta no está exento porque está vinculado a la misma acción. Escúchelo: el profeta, el gobernador y el sumo sacerdote, las tres autoridades máximas de la nación judía, ellos también tenían la misma actitud. No era el problema del pueblo, es que el problema es de ellos. No, el liderazgo de la nación, el liderazgo político, el liderazgo espiritual, quienes proferían palabra de Dios, están también vinculados en este asunto. Y todo el pueblo estaba en la misma indiferencia. Todos decían: no es el momento apropiado. Vendrá un día donde nos comprometamos con lo que Dios dijo. Ahora no. Después, un mal, escúchelo bien, un mal general que nadie vio. Un mal general, un problema de toda una nación y nadie se ha dado por enterado. ¿Qué encuentra uno ahí? Una indiferencia colectiva. ¿Qué se encuentra en el texto? Un desgano comunitario de todos. Un egoísmo que los controlaba a todos. No había quien pudiese señalar y decir: te lo había dicho. No, todo el pueblo decía, alegaba: no es el momento. Solo hasta cuando Dios interviene, solo hasta cuando dice: y vino palabra del Señor. Y Dios habló. Dios espera por 15 años que el pueblo de Israel reaccione. 15 años y nadie reacciona, ni el sumo sacerdote que vivía en los asuntos espirituales. No podemos decir que vivía en el servicio del templo porque templo no había, pero era el sumo sacerdote, el mismo el que lideraba Zorobabel. El mismo profeta tampoco aparece
parece antes. Sin embargo, en tono molesto, Dios habla y Dios afirma. Y note que cuando se lee el texto no dice mi pueblo, no dice mi pueblo alega, no, dice este pueblo. Es un término sarcástico de Dios. Eso me suena al papá cuando el muchacho no ha hecho las cosas bien hechas y tiene molestia y no dice mi muchacho, sino este muchacho que no quiere obedecer. Como una forma de decir, no estoy de acuerdo con tu conducta, no estoy de acuerdo con tu reacción. Y es más como el sarcasmo en el texto que encuentro. Este pueblo que alega, este pueblo que afirma, este pueblo que defiende, este pueblo que insiste, todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. Ese era el murmullo colectivo. No se comprometa tanto, todavía no es el momento. No hay que entregarlo todo. No vaya a salir de su zona de confort. Llega un día en que usted se puede de alguna manera esforzar y hasta incomodar, pero ahora no. No es el momento apropiado para pensar en lo que a Dios le interesa. Dicen ellos, no es el momento apropiado para darle prioridad a la agenda de Dios. Ese es el mensaje del pueblo. Pero Dios les dice, pero si es el momento apropiado en que ustedes trabajan para consolidar lo personal. Eso sí es lo apropiado, el sarcasmo del texto. A ustedes dicen que con respecto a la casa y el templo no es el momento, pero para ocuparse de sus intereses personales, entonces este sí es el momento correcto. Ustedes, le dice el Señor, olvidaron y descuidaron la reconstrucción de mi casa, mientras cada uno de ustedes vive bajo un techo artesonado. Es decir, ahí hay un conflicto de intereses. Una cosa es la que le interesa a Dios, otra cosa la que le está interesando al pueblo de Israel. La casa de Dios en ruinas y sus casas finamente construidas y decoradas. He ahí la contradicción. Si usted mira esa imagen un momento, he ahí la contradicción. Dice él, así está mi casa en ruinas, pero pegadita a la mía está la suya. Y a la mía le falta todo, en la suya lo tiene todo. Y eso es lo que Dios le estaba reclamando al pueblo de Israel. Para lo personal y para lo familiar sí hay recursos, pero para la casa de Dios hay muy poco recurso y tiempo. Y les dice el Señor, ¿y qué le dice el Señor a esta nación? Reflexionen sobre su proceder. Varias veces les dice esto, reflexionen sobre su proceder. Y de alguna manera Él les ayuda. Porque le dice, ustedes se preguntan, ¿y por qué no progresamos? ¿Por qué no progresamos? Ustedes se preguntan, ¿y por qué no nos salen bien las cosas? ¿Por qué todo se nos voltea? Ustedes se preguntan, ¿y por qué no arrancamos en forma? ¿Por qué cogemos impulso y otra vez se caen las cosas? ¿Por qué siempre estamos alcanzados? ¿Por qué no podemos ahorrar? Esas son las preguntas que ustedes se hacen todo el tiempo. ¿Por qué nada nos sale bien? ¿Por qué todo se nos va entre los dedos? ¿Por qué aunque anhelamos tener y querer no podemos? ¿Por qué en vez de ganar perdemos? ¿Por qué en vez de avanzar retrocedemos? Y el Señor les ayuda a ellos a encontrar la respuesta. En los versículos 6, 9 y 11, Él les dice, reflexionen sobre su proceder. Y les ayuda a reflexionar. Y les dice, ustedes siembran mucho, ¿verdad? Pero cosechan muy poco. Les dice, ustedes comen, pero nunca están satisfechos. O sea, siempre parece que tienen hambre. No se sacian. Se visten, pero igual no se abrigan. Quieren más, necesitan más y no tienen más. Y escuchen ese cuadro que presenta. Dice, y el trabajador se le va su salario como por un saco roto. Es decir, tienen, guardan, y cuando meten la mano para sacar,
no hay nada. Se les vuelve, diríamos nosotros en términos más coloquiales, se nos volvió todo plata de bolsillo. ¿Y qué pasó con la plata? No, yo no sé. Hace unos días atrás escuchaba a alguien reclamarle a otro: ¿qué hiciste con los 14 millones de pesos? Oye, ¿dónde están esos 14 millones? Y la respuesta fue: yo no sé. ¿Cómo que no sabe qué compró? No, nada. Unas cositas. ¿Y dónde están las cositas? Yo no sé. Sí, a mucha gente se le pueden ir las cosas como su riqueza como en saco roto. Y le dice el Señor: ustedes esperan mucho, pero cosechan muy poco. Esperan mucho, pero recogen muy poquito. Porque lo que almacenan, escúchelo, lo que ahorran, les dice el Señor, yo sé los discípulos, escuche, era como: ustedes ahorran un poquito y yo llego y ustedes dicen: ¿y por qué? La pregunta, ¿no?, de ellos: ¿por qué no me va bien? ¿Por qué si yo soy tan de buen corazón? ¿Por qué las cosas no me salen bien? ¿Por qué tanto tiempo soñando con y no puedo? ¿Por qué tanto tiempo soñando con tener y no puedo? Todo se me va entre los dedos. Y Él les dice a ellos: porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de las suyas. Por eso, porque mientras ustedes solo se ocupan de su bienestar personal y se olvidan de los intereses del reino y del propósito por el cual vuelven a su tierra, mientras ustedes alimentan su egoísmo y argumentan a favor de ustedes y alegan y discuten y plantean y se convencen a sí mismos, Dios le dice: pero yo no me convenzo. Ustedes se convencen a sí mismos que lo que hacen está bien hecho, pero yo no me convenzo. Los argumentos del pueblo de Israel no convencieron a Dios. Por eso Dios les dice en el texto más adelante: ustedes no tienen productos, no hay productos. Van y los buscan y no los encuentran. Parece que la tierra se negó a darles. Parece que las puertas se cerraron. Por favor, solo entienda esto porque no puedo entrar, pero seguramente después lo reflexionaremos. Pero hay dos frases en el texto 10 y 11 donde dice: no hay vino nuevo. No hay vino nuevo. No hay aceite fresco. No hay vino nuevo. No hay aceite fresco. Yo creo que esas frases tienen tanto que ver con la condición espiritual en la que este pueblo estaba viviendo. Y dice y afirma el Señor Dios Todopoderoso. Un pueblo al cual Dios tiene que decirles varias veces a través del profeta: y esto lo dice el Señor Dios Todopoderoso. ¿Será que a ellos se les achicó el Señor? ¿Será que para ellos Dios fue tan diminuto que Dios tiene que volver a decir quién es Él? No porque Él necesita reconocimiento, sino porque a ellos se les olvidó una verdad fundamental. Yo soy el Dios Todopoderoso. Y cuando pensamos en el Dios Todopoderoso, tenemos que recordar que ese es el Dios que nos sacó del exilio en que vivíamos, nos sacó de la cautividad espiritual en que andábamos. Un día, por la obra de Cristo, tocó a nuestro corazón, nos llamó y nos trajo a habitar en familia y nos hizo parte de la iglesia. Ese Dios todopoderoso en el que creímos, para el cual nada es imposible. Ese Dios, escuche, que en medio de la indiferencia del pueblo sigue siendo Dios, que en medio de la apatía espiritual, en medio del desgano, en medio de la terquedad, en medio del adormecimiento espiritual, Él sigue siendo Dios y sigue afirmando: y no hay nada imposible para mí. Sí, cada uno de ustedes está tan ocupado en las cosas terrenales, cada uno de ustedes está tan ocupado en sus propios asuntos, cada uno está metiéndola tan duro en sus intereses personales.
y no están trabajando en su crecimiento e intereses espirituales. Pero Él sigue diciendo, pero yo sigo siendo el Dios todopoderoso. Y de alguna manera alguien podría decir, bueno, y si tú eres tan poderoso, ¿por qué no lo haces tú? Si te interesa tanto reconstruir el templo, pues reconstrúyelo tú. ¿Cuál es el problema? Da la orden y que vengan ángeles y reconstruyan. Sencillamente, así como dijiste, hágase la luz, y fue la luz, y sepárense las aguas de la tierra. Pues Señor, di lo mismo. Si eres el Todopoderoso, que se reconstruya el templo y de las ruinas se levante y empiece como en las películas a ver cómo se levanta de repente y digan, wow, ese es Dios, le interesa tanto su templo que Él mismo lo reconstruyó. Señor, si tú lo puedes hacer, pues hazlo tú. Pero creo allí que hay una verdad fundamental para nosotros, y es que Dios no hará por nosotros lo que nos ha delegado a hacer. Dios no hará por nosotros lo que nos ha delegado a hacer. Sí es el Todopoderoso y eso no cambia, pero Dios jamás va a intervenir y va a meter su mano donde usted tiene que estar moviendo las suyas. Porque muchas veces lo que queremos es, pues hazlo tú, Señor. Y el Señor dice, no, te toca a ti. Esa es tu tarea. Esa es tu tarea. El Todopoderoso hará lo que nosotros no podemos hacer. En otras palabras, Dios no se hace responsable de nuestras irresponsabilidades. ¿Puede decir eso al que está a su lado? Dios no se hace responsable de tus irresponsabilidades. Es que muchas veces nosotros lloramos y nos quejamos y Dios mío, ¿por qué? Y Dios dice, oye, porque tú no eres responsable con lo que te entregué. Su reclamo, mi casa en ruinas, donde Él habitaba. Recuerde que el templo en Jerusalén era la casa literal donde Dios habitaba y su gloria llenaba el templo. Y Dios quería llenar con su gloria y su presencia el templo, pero no había templo, no había casa. Su casa está en ruinas. Pero hoy nosotros diríamos, bueno, pero ya hoy Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Ya Dios no está tan interesado, o no es su interés primario la construcción o el lugar físico. Pero, y si bien eso es cierto, Dios sigue anhelando habitar en su casa. Y su casa hoy es la iglesia. Y lo que hoy podríamos ver y decir no está como tiene que estar, es la iglesia. O sea, usted y yo, que somos su casa. Una casa en ruinas. ¿Y cómo podría yo decir que mi casa está en ruinas? ¿Cómo podría yo decir que mi vida está en ruina espiritual? Mi casa está en ruinas, donde no hay oración. Eso es ruina. Donde no se escucha la voz del Señor. Amados, escuchemos bien. Si usted es un cristiano que no ora, usted está en ruina espiritual, aunque venga el domingo. En ruina el que no se propone intencionalmente a escuchar la voz del Señor. Si pasó esta semana y usted no se acercó a la Biblia, tengo que decirle que usted está en ruina espiritual. Porque eso es como tener nuestro bebé en casa y no darle tetero, y no cambiarle el pañal, y no bañarlo. En ruina, porque no hay compasión por el perdido. No hay la intención de predicarle al que no conoce. No hay la intención de orar por el que no conoce. No hay dolor. No hay dolientes por la ciudad que vive como vive, que alguien se postra en humillación ante el Señor para decir: Padre, ten compasión de nuestra tierra, ten misericordia de nuestra ciudad. Una casa en ruinas donde se obvia la misericordia por el necesitado. Que den otros, que ayuden otros.
porque su corazón se ha llenado de mentiras. No, eso no vale la pena ayudar. Eso no queda en las manos del que es. Ruinas camufladas. Una casa en ruinas, donde se desgasta la disposición para servir. Así que estamos sirviendo. Dios nos dio dones, talentos, capacidades, habilidades, pero cada vez estamos buscando la manera de no servir, de no hacer, porque no nos queremos incomodar. Eso es una casa en ruinas. Que lo haga el otro, porque yo no puedo, porque estoy lleno de pretextos, de razones para decir no puedo, estoy desgastado, me cansé de servir. Eso es como decir me cansé de que Dios me bendiga. Me cansé de servir. Algunos dicen me cansé de ser bueno. Una casa en ruinas donde no hay intención de sacrificio. Es el gran flagelo de la iglesia hoy en día. Sacrificio, esfuerzo, dedicación, abnegación, negarse a sí mismo. Primero mi comodidad. Y hemos elaborado una zona de confort. Escúcheme. Y mientras usted y yo estamos construyendo nuestra zona de confort, Dios está diciendo: te estás arruinando, te estás echando a perder. Una casa en ruinas, donde no hay interés por la unidad, donde no hay interés por la comunión. Si usted y yo nos convertimos en ese tipo de cristianos que decimos: a mí déjenme ir el domingo y nada más, pero no vivimos la comunión, no vivimos la fraternidad, eso también nos arruina. Una casa en ruinas es donde no se busca la voluntad de Dios. Una casa en ruinas es donde se deja de vivir aquella oración modelo: venga tu reino y hágase tu voluntad, aquí como en el cielo. Cuando no hay esa intención de hacer la voluntad de Dios, esto es ir camino a la ruina. Una casa en ruinas es donde se conforman con la religión e ignoran su relación con Dios. Soy cristiano, sí, voy al templo, participo de algunas prácticas de la iglesia. Présteme atención. Si usted es ese cristiano que asiste con regularidad a las reuniones, que debemos hacerlo porque es bíblico, y hace ciertas prácticas, pero usted no vive en una profunda e íntima comunión con Dios, si usted no tiene una comunión de tú a tú con Dios, si no hay un face to face con Dios, entonces eso se llama religión, y eso arruina. Una casa en ruinas es donde la familia no importa, importo yo. Una casa en ruinas es donde no hay fidelidad para diezmar y no hay generosidad para ofrendar. Allí nuestro pecado: postergar lo que para Dios es prioridad. Pecado es postergar lo que para Dios es prioridad. Eso es pecado. Y es el pecado que Dios le señala a Israel: ustedes están postergando lo que para mí es importante. Les dije desde el comienzo: reconstruyan mi casa. Fue lo primero que les dije que harían. Sigue siendo mi prioridad. Ustedes la postergan. Eso es pecado. ¿Qué le ha dicho Dios que usted tiene que hacer? ¿Qué le ha dicho Dios que usted tiene que dejar? ¿Qué le ha dicho Dios en lo cual usted debe embarcarse para honrarle y usted posterga por su comodidad? Eso es pecado. Ruina porque no se quiere atender al llamado de Dios. Un Dios que está llamando a la intimidad, un Dios que está llamando a la comunión, la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos les hará conocer su pacto. Un Dios que está llamando al secreto, a la intimidad. No, pero gana el televisor, gana el cansancio, gana la pereza, gana el internet, ganan las redes sociales, ganan las múltiples ocupaciones.
Ruina porque no se quiere atender el llamado de Dios, ese llamado que Dios nos ha hecho a nosotros a través de Cristo. Sí, porque Dios vino a través de Cristo a sacarnos de esa ruina espiritual en la que vivíamos, para enseñarnos que hay una nueva vida en Él. Por eso hay que entender que la ruina espiritual de un cristiano trae ruina sobre las demás áreas de su vida. Cuando alguien que conoce a Dios, fue llamado por Dios, es escogido por Dios, hace parte del pueblo de Dios, pertenece a la familia de Dios, arruina su vida espiritual, también tiene que entender que está trayendo ruina sobre todas las áreas de su vida. Podemos decir, no, yo vivo mi espiritualidad a mi manera. Amados, no podemos vivir la espiritualidad a nuestra manera. Usted y yo no podemos ser los que le decimos al Señor, mira, mi espiritualidad la voy a vivir de esta manera. No, eso es orgullo, es soberbia, es prepotencia delante de Dios. La humildad, la humillación ante el Señor es, ¿cómo tú quieres que yo viva mi vida delante de ti? Y Él es el que marca los parámetros, Él es el que nos da los referentes para nosotros seguirlos. Si lo hacemos al contrario, empieza nuestra vida espiritual a arruinarse. Y tarde que temprano usted va a ver cómo sus demás áreas también se empiezan a arruinar. Ahora, ¿cómo termina este texto? Termina bello, la verdad termina bello. Es de las pocas veces que uno encuentra un llamado de atención del Señor y la respuesta casi que inmediata. Escúcheme, los desentendidos entendieron. Los desobedientes obedecieron. Ellos entendieron el momento oportuno de Dios. Dios le dice, ustedes dicen no es el momento oportuno para edificarme casa, pero sí dicen que es el momento oportuno de trabajar por lo suyo. Pero mi interés y mi agenda sigue siendo la misma. Y ellos entienden y dicen, lo que nosotros hemos llamado inoportuno es oportuno para Dios. Así que entendieron el momento oportuno. Y seguimos leyendo el texto en el versículo 12. Dice, entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios. Es decir, obedecieron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado. Y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor. Y el Señor dijo, yo estoy con ustedes. Yo, el Señor, lo afirmo. Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo, que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. ¿Sabe cómo usted puede decirle al Señor que le está entendiendo? Cuando usted obedece. Hemos usado mucho esta frase esta semana en estudios pequeños y en la escuela de formación. Saber y no hacer es igual a no saber. ¿Puede decirlo conmigo? Saber y no hacer es igual a no saber. Así que cuando ellos saben, ellos reflexionan y escuchan al Señor y dicen, wow, mis intereses no son los intereses del reino. Mis pensamientos no son como los de Él. Mis sueños no son los de Él. Mi camino no es su camino. Lo que para mí es importante, para Él no tanto. Mi prioridad no es su prioridad. Dice que inmediatamente ellos, ¿quiénes? El gobernador, el sacerdote, el profeta y el resto del pueblo obedecieron al Señor. Entendieron que saber y no hacer es igual a no saber. Pero como ellos supieron, ellos hicieron. Y ellos obedecieron al Señor su Dios. Entender el momento oportuno. Entender el momento oportuno produce obediencia al Señor. Entender el momento oportuno produce obediencia. Ayer en la mañana estábamos en una capacitación con el equipo pastoral. Y el tallerista decía esto:
sé que muchos de ustedes, cuando salgan de este lugar, se irán y seguirán viviendo sus vidas. Y nada de lo que hoy se les dijo les será importante. Seguirán viviendo su liderazgo como quieren. Y recordé esta semana con mi esposa algo que alguna vez, hace año y medio más o menos, nos predicó aquí el pastor Iván Pirela. Cuando él decía: predicamos la palabra a sabiendas de que cada uno saldrá y hará lo que bien le parece. La palabra se anunciará, el Señor hablará y cada uno saldrá a hacer lo que bien le parece. Sin embargo, Dios se hace escuchar. Pero este pueblo dice: la historia puede tener un final feliz. Entender el momento oportuno produce obediencia al Señor su Dios. Vamos a obedecerle. A fin de cuentas, estamos aquí porque Él nos trajo. Estamos aquí porque fue Él el que nos puso. Así que vamos a trabajar aquí donde Él nos plantó. Ellos obedecieron, y el texto dice: ellos obedecieron al Señor su Dios. ¿Sabe qué pienso aquí? Que cada uno termina obedeciendo a su Dios. Cada uno de nosotros se irá de este lugar obedeciendo su propio Dios. El Dios del egoísmo, de la avaricia, de la codicia, de la terquedad. Cada uno terminará yéndose a obedecer a su propio Dios. Pero si el Dios Todopoderoso es su Dios, ese es el Dios que usted y yo vamos a obedecer. Entender el momento oportuno produce temor en la presencia del Señor. Ellos sintieron temor, es decir, hubo un profundo temor reverente hacia la voz del Señor. Amados, guarde el Señor nuestro corazón de que cuando habla, usted y yo empecemos a decir: me las están echando. Pero qué sátiras, tanta indirecta. Yo creo que si hay algo que nos hace daño a nosotros como cristianos, es que a la voz de Dios le llamemos indirectas. Problema serio cuando Dios habla y yo digo: son sátiras. Guárdenos el Señor de caer en esa actitud tan dañina, destructiva, que trae ruina. Ellos entendieron el momento oportuno. Y entonces lo que hicieron fue entrar en acción en la casa del Señor Todopoderoso. El texto dice: y ellos trabajaron en la casa del Señor Todopoderoso. Esto el Señor se los dijo el primer día del mes sexto. Y en el día 24 de ese mismo mes, el pueblo estaba en función de lo que tenía que hacer. Y reconstruyeron la casa. 15 años desanimados, y la casa se reconstruyó en un promedio de 4 años. ¿Podrían estar disfrutando de la casa hacía 9 años? No, se acostumbraron a las ruinas, se acostumbraron a la miseria espiritual, se acostumbraron a la ruina espiritual. Pero el texto dice: y el Señor los inquietó, y ellos se dejaron llevar por el despertar del Espíritu. Que nos encuentre el Señor en esa actitud humilde a usted y a mí. Que nos encuentre el Señor a nosotros en esa actitud de: te estoy despertando. Y usted diga: y yo me estoy despertando. Y el Señor esté hablando y usted dice: Señor, y yo te estoy oyendo. Señor, y tú me estás moviendo y yo me estoy dejando mover. Señor, tú me estás sacando de mi zona de confort y yo me voy a dejar sacar de la zona de confort. Y tú me vas a desafiar y yo me voy a dejar desafiar. Y tú me llamas a obedecer y entonces yo voy a obedecer. Y tú me llamas a comprometerme y yo me voy a comprometer. Voy a atender a tu voz. Y viene esa bella promesa que usted y yo necesitamos escuchar: yo estoy con ustedes. Yo pienso que en ese contexto ellos tienen temor, ellos tienen respeto, quieren cumplir. Señor, lo vamos a hacer, te vamos a obedecer. Y viene semejante palabra que para ellos es tan bella a través del profeta: yo estoy con ustedes, no contra ustedes. Dígale esto al que está a su lado: Dios está contigo, no contra ti. Dios está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, dígalo:
¿quién contra nosotros? Así que eso afirma al pueblo en su promesa. Dios está con nosotros. Yo estoy con ustedes, no contra ustedes. Pero les dice, recuerden, lo que ustedes siembran, eso es lo que ustedes recogen. Y Dios les está diciendo, siembren bien, siempre que pueda, siembren bien. Porque el que siembra bien, recoge bien. Y el que siembra bien, escúcheme esto, no solo recoge su cosecha, sino que Dios hace que se le multiplique su cosecha. Porque eso es lo que Él quiere. Porque el anhelo de Dios es que usted y yo podamos vivir en toda su bendición espiritual y en toda la plenitud de su gracia y su favor. Y ahí la necesidad de nosotros poder recordar. Cada uno de nosotros está en una etapa de la vida. Cada uno de nosotros está en una etapa de la vida. Una etapa de la vida en la cual necesitamos reconocer que este es el momento oportuno de Dios.